Hallan el cadáver de un hombre atado de pies y manos en Palencia y restos humanos fueron encontrados en zona 8 capitalina. Ya son más de 20 los cuerpos sin vida abandonados en la vía pública entre junio y julio, lo que refuerza la preocupación por el aumento de la violencia en el área metropolitana. Tensión por combustible. Los bloqueos en Petapa, Villa Canales, Mazatenango y Totonicapán fueron liberados este miércoles tras la intervención de antimotines en algunos puntos, aunque las autoridades reportan fuerte congestión en el sur de la metrópoli, mientras transportistas aseguran que el pasaje no aumentará por ahora. El diésel ya supera los 42 quetzales por galón y acumula 6 alzas desde que terminó el subsidio el 2 de julio, mientras diputados de distintas bancadas rechazan otro apoyo estatal y proponen reducir impuestos para contener el impacto en el bolsillo de los guatemaltecos. El hijo del ex viceministro Jorge David Calvo Drago espera su audiencia por parricidio después de las evaluaciones psiquiátricas ordenadas por un juez, mientras el Ministerio Público investiga si el crimen ocurrido en zona 16 estuvo precedido por violencia intrafamiliar. Una mujer fue expulsada desde un juego mecánico en una feria de Guayaquil, Ecuador, y cayó desde aproximadamente 4 metros de altura, por lo que las autoridades suspendieron la atracción y ahora investigan si cumplía con las medidas de seguridad. Los Tigres del Norte dedicaron la canción Mi Buena Suerte a Luna, la perrita de su vocalista Hernán Hernández, y el video publicado por el Día Mundial del Perro se volvió viral en redes, mientras la agrupación mantiene expectativa entre sus seguidores en Guatemala por su concierto de diciembre. Buenas noches, bienvenidos a Impacto Directo, un gusto estar con ustedes este miércoles. Soy Alexis Ponce, todo el equipo está preparado para llevarle en el recorrido informativo aquí en Impacto Directo a través de Guatevisión. Doy la bienvenida a nuestros panelistas. Hoy nos acompaña Jairón Salguero, actor y comediante; Jorge Granados, médico, abogado y experto en criminología; Omar Sosa, fundador de la Asociación Guatemala Vive con Valores; y Luis Villegas, abogado y experto en temas de seguridad. Y un hombre de 23 años ha sido capturado en el ingreso a la cárcel de Jalapa. Es señalado de intentar introducir droga dentro de un pan, presuntamente destinada a un integrante de la Mara 18, recluido en ese centro carcelario. Según la Policía Nacional Civil, durante las inspecciones de las encomiendas, los agentes localizaron 149 piedras de crack y varias porciones compactas de marihuana escondidas en el alimento. En otro operativo, las autoridades también reportaron la captura de un ciudadano salvadoreño en Moyuta, Jutiapa, a quien le decomisaron 7 bolsas de marihuana y 2 envoltorios con fragmentos cristalinos de presunta metanfetamina. Y esto obviamente sumamente curioso. En un pan, el narcopan. Jairón, ¿qué te parece? No ha de haber llegado a la cuota para pagarle a los guardias y por eso lo decomisaron. Porque al final es mucha droga para un pan. O sea, ¿quién en sus 5 sentidos va a meter tanta droga en un pedazo de comida? Es porque es que es de aquellos panes de Semana Santa, los lagartos. ¿Sabes cómo los meten? No, hombre, los meten, porque no es el pan, sino los meten en el trasto. Por ejemplo, ponen la droga abajo, meten frijoles, arroz, qué sé yo, encima. Y entonces cuando hacen la inspección, nunca a veces no los notan, ¿sí? Pero ya tantas bolsas de eso, ya había pacto seguro por ahí. Esas inspecciones, porque bueno, hoy sale a luz esta información, Jorge, y se habla de un buen accionar de las fuerzas de seguridad, pero por el otro también esa duda que queda en el ambiente, lo que señala Jairón y que hemos hablado en otras oportunidades. ¿Será que no se llegó a la cuota? ¿Será que alguien puso en alerta a las autoridades o realmente son controles efectivos? No, lo que pasa, Alexis, complementando aquí lo que dice mi colega Jairón, es que falta una metodología, un protocolo realmente de verificación lo que entramos. Empecemos por el tema, digamos, de la mujer. Muchas veces, o del hombre, se ingresan teléfonos celulares en la cavidad vaginal o en la cavidad anal. Obviamente hay lubricantes y son pues de un tamaño que sea permisible la intromisión del mismo. Y eso no lo están verificando en las cárceles. Entonces hay un requisa hoy, ya mañana entran 4 celulares o el día de la visita. En el tema de los alimentos pasa igual, bebidas con doble fondo, o sea, no existe realmente un protocolo que se verifique y sea realmente confiable de que no se ingresen drogas, armas y teléfonos. Por otro lado, incluso uno de abogado va a visitar un cliente a los centros de privación de la libertad y tampoco, ahí sí que todos tenemos que
que tener los mismos derechos. No nos verifican a nosotros. Hay colegas que también, disculpen, pero es la verdad, pues alejados del tema moral y también legal, han ingresado drogas y dinero, porque obviamente el ser abogado les hace permisible esto. Conclusiones, Alexis, faltan mecanismos de control, verificación y autenticación de las formas y modos de cómo se puede ingresar alimento, medicamentos y otros ¿Debería de estandarizarse entonces el ingreso de encomiendas? Se podría hacer, lo que pasa es que es falta de voluntad. Y otra cosa, lo que todo el mundo sabe, todo el mundo cree que el sistema penitenciario manda, pero realmente cualquiera que vive en un centro de privación de libertad sabe que hasta la puerta, hasta la reja, es el sistema penitenciario. Del otro lado de la reja son los cabecillas de las maras y de los... Pero también hablamos de aquellas cárceles que son administradas por la Policía Nacional Civil, que son preventivas mientras las personas están ventilando su proceso legal. Vamos a pasar al siguiente tema, ya que los registros de los distintos cuerpos de socorro y también de las fuerzas de seguridad han revelado que durante julio se han localizado 22 cuerpos abandonados en la vía pública que presentaban señales de violencia. La policía atribuye la mayoría de estos hechos a la disputa de territorio entre las estructuras criminales. Durante las últimas semanas se ha registrado un incremento de cuerpos abandonados en la vía pública y con señales de violencia. Y solo en lo que va de julio, los cuerpos de socorro y las autoridades han encontrado 22 cadáveres. El primer hallazgo se registró el 2 de julio, cuando socorristas confirmaron que en el interior de un costal de comida para perro, ubicado en la zona 1 de Misco, se encontraba el cuerpo de un hombre que contaba con señales de violencia. Uno de los días más trágicos fue el 8 de julio, cuando socorristas localizaron 2 cuerpos en el interior de bolsas de nylon, los cuales fueron abandonados en la colonia Juana de Arco de la zona 18 capitalina. Ese mismo día, en la colonia San Rafael 3 de esa misma zona, se localizaron otros 2 cuerpos en bolsas de nylon. La jornada se cerró con el hallazgo de 2 hombres en Boca del Monte en condiciones similares. 3 días después, el 13 de julio, se reportó la localización de otra mujer fallecida y envuelta en sábanas sobre la ruta que conduce a Ciudad Peronia, zona 8 de Villanueva. El 18 de julio se sumaron 2 hallazgos más, uno de estos registrado en la zona 4 de Misco, donde se abandonó el cuerpo de un hombre, mientras en el Boulevard Tulam Sud de la zona 7 capitalina fue encontrado el cuerpo de otro hombre en similares condiciones. Una de las jornadas más trágicas fue la del 21 de julio, cuando se encontraron 4 cuerpos envueltos en sábanas en Ciudad Real de la zona 12 de Villanueva. Y finalmente, este día se reportó la localización de 2 cuerpos, uno en el kilómetro 42 de la ruta a Palencia, donde fue encontrado un hombre atado de pies y manos, y en la calzada Atanasio Tzul y 34 calle de la zona 8 capitalina, donde fue localizado el torso de una mujer. Todos estos hallazgos continúan siendo investigados por las autoridades. Una de las líneas de investigación apunta a que los hechos estarían relacionados con la disputa de territorio por parte de estructuras criminales para efectos del narcomenudeo. Las pesquisas preliminares indican que la Mara Salvatrucha está en disputa por el territorio en el que operan los Caradura, ya que la primera estructura criminal busca apoderarse de la venta de droga en las zonas que opera el otro grupo delincuencial. Para Impacto Directo reportó Ángel Oliva. El tema del narcomenudeo, la lucha o disputa por ganar territorio de estas estructuras criminales están afectando también a los ciudadanos porque mucha de la población está con miedo. Recientemente vimos el ataque armado en Zacatepeques. San Miguel Dueñas. Correctamente. Y todas estas situaciones donde nos dicen, Omar, que es por ganar territorio. Claro, mira, aquí lo interesante es de que las autoridades pues ya saben realmente dónde hay una brecha. Entonces, si se sabe y está identificada que esa brecha es a través de estos grupos llamados hoy terroristas, lo más correcto es que la autoridad a través de la policía, del Ministerio de Gobernación e inclusive el Ministerio Público ponga la medida de remedio. Entonces, de lo contrario, vamos a estar hablando siempre lo mismo, una estadística, un número, hoy fueron 20, mañana van a ser 10 más. Entonces, la pregunta es acá, concretamente, ¿qué estrategia es la que está utilizando todos estos entes para poner esa medida de remedio? Porque realmente se sabe de dónde viene este tipo de situaciones, pero el querer actuar, tener la voluntad necesaria para poderlo hacer, eso es lo que como pueblo nosotros realmente estamos esperando. Mira, por ejemplo, el nuevo director del Ministerio Público ya no se le vio la cara. Entonces, nosotros lo que queremos son soluciones concretas, pero como te digo, ya está identificado de dónde viene, de dónde proviene y lo que queremos es el actuar.
Definitivo. Y bueno, Luis, hay otra situación acá. Estamos hablando que julio ha sido sumamente violento. Se contabilizan 22 cadáveres con similares características que han sido abandonados, pero no vemos una postura distinta de las autoridades. Siempre es la misma narrativa. Sí, mira, tal como lo decís, estamos hablando de 22 cadáveres en 2 meses. O sea, es un cadáver cada 3 días. Ese fue el promedio de efectividad de la delincuencia. ¿Y cuál es la respuesta de las autoridades? Pues nada más está recogiendo los cuerpos. Pero como lo están manifestando aquí ustedes, o sea, ¿qué está haciendo la Dirección de Inteligencia Civil? ¿Qué está haciendo la Subdirección General de Investigación Criminal en la policía? Ya tienen identificados esas estructuras. ¿Cuáles son los mercados? ¿Quiénes son los líderes? ¿En dónde están abasteciendo? ¿Qué es lo que están vendiendo? Y algo preocupante es que se está peleando territorio de narcomenudeo, es decir, que está incrementando el consumo de drogas en los jóvenes guatemaltecos, cosa que antes eso no sucedía. O sea, aquí éramos de paso y que la logística y guardaban ahí su droga, pero ahora estamos viendo que se están peleando el territorio para venderle drogas. Pero eso ha ocurrido desde principios de este siglo. ¿Se recuerdan el caso de Marioco en la zona 3? Toda la guerra que armó antes de ser el jefe del cartel del Gallito. Eso fue antes del 2000 y fue una guerra de casi 7 años. A Marioco lo asesinan creo que en el 2001, 2002, no recuerdo. Y fue una guerra de casi 10 años entre los Caradura y el cartel del Gallito, hasta que los Caradura por ahí por el 2010, 2012, no recuerdo bien, ellos se apropian del territorio del Gallito. Y después viene otra guerra entre 18 y Caraduras, y esa guerra nunca ha terminado. Nunca ha terminado. Y siempre las víctimas son los miembros de las maras de esas estructuras. Entonces, mi opinión, porque yo no sé nada, pero pueda que sea mi opinión, es que hay contubernio con las autoridades, ya sea con uno o con otro. Después de que hemos visto nexos de Mara del barrio 18 con partidos políticos y nexos bien fuertes, a mí no me extraña que también haya nexos entre otros grupos, como los Caradura, por ejemplo, con algunas estructuras del Estado. Y es que Lo que tal vez... Ahí mira, perdón. Fíjate que comparto totalmente la postura, porque entonces realmente nosotros cuando no vemos estos muertos y todo lo que está pasando, aparente tranquilidad no significa que no esté sucediendo. O sea, que esté controlado y estabilizado el mercado criminal no significa que no exista, como lo está diciendo. Entonces lo que estamos viendo ahora es una desestabilización de los liderazgos criminales. Claro. Y esa recomposición del poder, lo que estamos viendo expuesto todos los días. Muchos de estos casos cuando hay desapariciones y que no se conoce públicamente hasta tiempo después, Jorge. Fíjate que ya rebasamos la etapa, Alexis, en la cual como población necesitamos nada más medidas preventivas o medidas nada más paliativos, ¿verdad? Solamente pongamos más policías, ya rebasamos esa etapa. Aquí lo que hay que hacer, pues es una opinión también que se respeta igual que la de cualquier ciudadano, es una fuerza de tarea. Quien tiene el mandato constitucional de la investigación criminal es el Ministerio Público. No es burocratizar más el tema, pero sí buscar un equipo de tarea multidisciplinario. Criminólogos, criminalistas, investigadores criminales, expertos en materia de delincuencia organizada, para que su única función sea tratar de establecer los nexos y las conexiones que existen entre estas muertes, porque estos no son hechos aislados, tienen alguna interrelación. Entonces, un equipo multidisciplinario que pueda dar cuenta y razón, no solamente al fiscal general, porque definitivamente tiene que ser él, no puede ser otra persona, y también a nosotros como nación. Pero se había dicho que con la anterior administración del Ministerio Público eran solamente casos políticos, que el nuevo Ministerio Público iba a investigar estos crímenes, toda la violencia, la inseguridad que nos afecta a los ciudadanos, pero de momento seguimos esperando. Regresamos después de estos mensajes. La mañana de este día se reportaron varios bloqueos que afectaron la movilidad en distintos puntos del país. Los manifestantes expresaron su rechazo al alza en los precios de los combustibles y a la implementación de la mezcla obligatoria del 10% de etanol en las gasolinas. En el departamento de Guatemala, los cierres se registraron en Villanueva, San Miguel Petapa y Villa Canales, mientras que en el interior del país afectaron Mazatenango y la ruta entre Totonicapán y Santa Cruz del Quiché. Horas después y tras la mediación de las autoridades, el paso fue restablecido en todos los puntos. Y previo a que agentes antimotines de Policía Nacional Civil procedieran a liberar el paso en la ruta principal que conecta a San Miguel Petapa con Guatemala, se incrementó la tensión debido a que el comisario a cargo lanzó una advertencia contra los manifestantes de que si no despejaban el área en 5 minutos se estarían activando los protocolos correspondientes luego de agotar el diálogo con los presentes.
Los protocolos ya se activaron, esta fase de negociación ya se terminó. Nosotros vamos a proceder a liberar y a proceder a prender personas. Les estamos hablando en español, les estamos hablando con toda la educación del caso, les estoy explicando que los protocolos están por finalizar en este momento. Yo ahorita les doy 5 minutos para que se quiten y vamos a accionar. Por favor, jóvenes, yo consigno vehículos y les consigno a ustedes. Porque yo les estoy hablando bien, les estoy hablando con todo el respeto del caso y se me retiran de acá, por favor. 5 minutos y se retiran. ¡Fuerza! Y una mujer que no fue identificada por las autoridades resultó herida durante el operativo montado por la Policía Nacional Civil para dispersar a las personas que se encontraban bloqueando la ruta principal y el ingreso a Prados de Villahermosa en San Miguel Petapa. El informe detalla que esta persona tuvo una herida en el párpado del ojo derecho, por lo que fue atendida inicialmente por la PNC. Luego se hicieron presentes los socorristas, quienes le brindaron la atención necesaria y posteriormente la trasladaron a un centro asistencial. Y luego de haber despejado todos los puntos de bloqueo registrados en San Miguel Petapa, un grupo de personas intentó tapar nuevamente el paso frente al ingreso de Prados de Villahermosa e intentaron prender llamas a una unidad de transporte público. En este lugar, enmascarados, rociaron gasolina bajo un bus y luego prendieron el fuego. Afortunadamente, las llamas no alcanzaron a la unidad y fueron sofocadas por el viento, y los agentes de la PNC se presentaron al lugar. Bueno, ahí está la situación de todo lo que hemos visto que ha estado ocurriendo, derivado de las protestas, el malestar de los ciudadanos y los precios de los combustibles, pues continúan al alza. Pero aquí hay que hablar, Jairón, de estas manifestaciones que hemos visto desde ayer, el descontento de los ciudadanos. Por un lado se entiende el descontento, pero por el otro también hay que pensar en la gente que se gana el dinero día a día y que se ha quedado atrapada en estos embotellamientos. Bueno, yo como lo veo es como de acciones de gente oportunista que están buscando algo más. Si miramos las imágenes, la mayoría de los taxis que están bloqueando las calles son taxis piratas. Los taxis piratas, ¿a quién le pertenecen? Al barrio 18. Y el barrio 18 tiene nexos con la UNE, con la terminal, ¿sí? O sea, miremos desde dónde vienen estos, pues, o sea, para mí, desde que la gente de la terminal se pronuncia sobre una causa, que ya sea bloquear calles, boicot, tiene algo que ver con la señora Torres. Ya lo sabemos todos. Igual este tipo de paros. O sea, yo no miro que... O sea, yo creo que con 3 dedos de frente sabemos de que la situación de los combustibles no es un problema nacional, es un problema internacional. Se acabó el subsidio, ok, fue una mala medida porque al final a quienes enriquecen. Pero el subsidio no se acabó, no se acabó, si quedaron 67 millones. Sí, no pero se ¿a quién utilizó todo el beneficia dinero. eso? Lo que hay que hacer, en mi punto de vista, para empezar es quitarle el impuesto que tiene para carreteras, porque igual de nada nos ha servido ese impuesto. ¿Cuánto dinero robó Jimmy Morales, Yamatei y los gobiernos anteriores con ese impuesto? Porque las carreteras nunca ¿Y cuánto han servido robarán los en este venideros país. también? Nunca ¿Qué han hacer con servido. este tema de los combustibles, Luis? Claro. Las manifestaciones, sobre todo. Más adelante vamos a hablar del alza en los precios, pero las manifestaciones, ¿es un argumento válido o pierde esa validez y ese respaldo cuando vemos acciones como las que hace un momento reportaba, donde se cubren el rostro, agreden a la policía, lanzan piedras, intentan quemar una unidad de transporte? Sí, mira, yo comparto aquí lo que dice Jairón. Digamos, llama mucho la atención que sean bloqueos coordinados, simultáneos, que esté conformado por personas que pertenecen a sectores ahí muy específicos y muy particulares. Entonces eso, digamos, le resta credibilidad a esa manifestación. Que realmente la población en general estamos, pues obviamente incómodos con lo que está sucediendo, pero también conscientes que es un tema que se escapa de las manos de este gobierno. Lo que sí es cierto y que yo creo que sí esperamos como guatemaltecos es que el gobierno tome acciones para irnos preparando para lo que continúa, porque esto no se va a acabar, esto va a seguir, va a continuar, y entonces Guatemala nos tenemos que preparar primero para diversificar la matriz energética, dejar de estar dependiendo de los mismos proveedores y de los mismos combustibles, por un lado. Por el otro, tenemos que establecer alguna especie de fondo de emergencias para este tipo de ocasiones extraordinarias para poder compensar un poco el tema. Mira en El Salvador, mira en Panamá, ellos tienen un sistema
que hace que su combustible esté todavía por debajo del precio nuestro en estas actuales circunstancias. Pero tienen un plan que han hecho hace años atrás y ahorita lo están ejecutando. La prevención, sobre todo. Exacto. Hablábamos de esa sincronización que existe en las manifestaciones, pero los temas puntuales. Se habla del alza en los combustibles, pero el etanol, bueno, es un tema importante, que se nos pero, viene fuerte. pero no es el tema del momento. Claro. Es decir, pierde fuerza cuando no va todo por la misma línea y el mismo camino. Claro, mira, ahí es donde realmente nosotros pues obviamente tenemos que tener nuestro propio criterio, porque a la larga nosotros sabemos que estos tipos de situaciones son manipuladas. Dentro de esa manifestación a mí me llama la atención dos cosas. Número uno, el protocolo correcto de la policía, porque número uno, se establece el diálogo, la comunicación. El mismo agente de la policía establece un tiempo prudencial en el cual dice, bueno, en 5 minutos el uso de la fuerza va a ser progresivo. Lo pudieron haber hecho a través de megáfonos por si habían personas adultas o niños, pero número 3, el uso de esa pimienta o esos gases hizo el día de ayer y el día de hoy que también la gente pudiera circular, porque es que es irónico estar hablando del alza de los combustibles cuando hay gente que dentro de las mismas colas está perdiendo tiempo, está perdiendo recursos. Pero hay algo que también llama la atención, que dentro de esa nota hay vehículos, ¿verdad?, que están identificados que no muestran las placas. Entonces, a mí me ha llamado la atención eso. Yo no sé si ustedes lo han visto, compañeros, pero esta semana, por ejemplo, han andado circulando unos vehículos que están con la placa prácticamente tapada dentro de esas manifestaciones. Entonces, eso le hace creer a uno que ese tipo de situaciones siguen y seguirán siendo manipuladas. Bueno, tengo que ir a la pausa, pero Jorge, brevemente, porque la duda del ciudadano sobre las manifestaciones, porque siempre se dice, yo tengo derecho a manifestar, y esto lo decían las personas ahí en Prados de Villahermosa, tengo derecho a manifestar, la Constitución me ampara, pero también yo como ciudadano, la Constitución me ampara a la libre locomoción. Si nos pudieras explicar esa parte. Sí, o sea, es un principio constitucional que todos conocemos de alguna manera, la libertad, obviamente, de locomoción, que es la libertad de podernos trasladar, ir y venir de cualquier lugar de la parte de la República. Pero también es cierto que limitar esa capacidad que tenemos de locomoción, porque a alguien se le ocurre atravesar un bus extraurbano, está cometiendo una acción delictiva que no solamente está afectando a un grupo de ciudadanos, sino posiblemente a miles de transeúntes y también de personas que están, obviamente, queriendo llegar a sus empleos. Como bien decían mis colegas, aquí hay que prever lo que va a pasar el viernes. Ya hay algunos avisos no oficiales de que van a haber bloqueos. Entonces, la posibilidad de que ya ahorita ya se activen los protocolos de seguridad y el gobierno, más importante todavía, ya tenga una solución en la mano para presentársela al pueblo de Guatemala, sería lo más viable. Comparto el criterio con mis colegas, que suprimamos temporalmente el IVA al galón al combustible y el impuesto de distribución, que aquí lo hemos hablado ampliamente en el programa. Solo quitando el impuesto, que es el 12% del IVA al galón, y 4.60, que es más o menos lo que quetzales, que es lo que tiene cada galón de valor, ¿a cuánto podríamos reducir drásticamente el valor de galón? Pues vamos a hablar de eso, Jorge, cuando regresemos de la pausa, porque precisamente los precios de los combustibles, el presidente ha anunciado novedades para el próximo viernes a las 3 de la tarde, habrá conferencia, así que ahí conoceremos las acciones. Vamos a la pausa y volvemos. Lotería Santa Lucía incrementa su primer premio mayor de 1 millón a 1.500.000 quetzales a partir del sorteo 3130 que se realizará el próximo 25 de julio. El total de premios y reintegros es de 5.141.000 quetzales. El precio del cachito es de 10 quetzales y el billete entero tiene un precio de 100 quetzales y así podrás participar por un premio mayor. Cada billete que compras contribuye a los programas de salud visual y auditiva, educación inclusiva, rehabilitación e inclusión que brinda el Benemérito Comité Prociegos y Sordos de Guatemala. No te quedes fuera, compra tu billete. Lotería Santa Lucía, premio ganado, premio pagado. Ágil, eléctrico, conectado a tu mundo. Xpeng G6 combina diseño moderno con tecnología de punta. Descúbrelo con el respaldo de Electron Power. Hace 66 años nace Anabeli, consolidándose gracias al trabajo responsable de su gente, como el sabor de nuestra tierra. Su misión es darte productos inocuos de la mejor calidad.
Su compromiso es velar que la tradición de sus deliciosos sabores se mantenga gracias a la excelencia e innovación tecnológica que la caracteriza. Su experiencia son 66 años de consentir el paladar de toda tu familia. Anabeli, siempre tuya. Inmunobalance refuerza y fortalece las defensas de tu familia. Con vitamina C y zinc genera inmunidad y protección mientras ellos se divierten. Inmunobalance Kids y adultos. Vitamina C y zinc en gomitas. Suscríbete a Prensa Libre y accede a información verificada todos los días. Disfruta de la edición impresa, acceso digital ilimitado, cuponera de descuentos, tarjeta libre y muchos beneficios más. Elige entre un año por 549 quetzales con un mes adicional gratis o 2 años por 998 quetzales y recibe un vale de consumo de 150 quetzales. Llama hoy al 1716. Prensa Libre, el medio de mayor credibilidad. Imagina ganar una casa, un pick-up Hilux, una moto Suzuki o una moto Honda y al mismo tiempo cambiar una vida. Porque cada número que compras no solo te acerca a ganar, también sostiene tratamientos, esperanza y nuevas oportunidades. Ganas tú y ganan quienes más lo necesitan. Compra tu número hoy. Sé parte de la rifa 1 millón de euros. Hoy por ti, mañana por ti. Cada calle guarda una historia. Cada esquina conserva un recuerdo. Durante 250 años, esta ciudad ha sido testigo de sueños, cambios y momentos que nos han marcado. Muy pronto, Prensa Libre y Banco Industrial te llevará a recorrer la ciudad en el tiempo y podrás ser parte de ella. Ciudad en el tiempo. 250 años construyéndonos juntos. Seguimos hablando del tema de los combustibles, el alza que está golpeando el bolsillo de los ciudadanos. Un monitoreo realizado por Prensa Libre entre el 21 y 22 de julio revela que el diésel ya supera los 42.29 quetzales por galón, mientras la gasolina regular sobrepasa los 40.09 y la superior 41.09. Este es el sexto incremento registrado desde que finalizó el subsidio el pasado 2 de julio. En menos de 3 semanas, el diésel ha subido cerca de 7 quetzales por galón, al pasar de alrededor de 35 quetzales a más de 42. La gasolina regular aumentó de 36 a más de 40 quetzales, mientras la superior pasó de 37 a más de 41. Y el precio de los combustibles ha aumentado durante el último mes. Ante este incremento, los diputados analizan alternativas y cuestionan la posibilidad de aprobar un nuevo subsidio bajo el mismo mecanismo utilizado anteriormente. En su lugar, proponen otras alternativas. La posibilidad de aprobar un nuevo subsidio a los combustibles genera distintas posturas entre los diputados, mientras el Ejecutivo analiza solicitar nuevamente este mecanismo focalizado. Sustentamos una denuncia con pólizas de importación, con análisis de precios, con fiscalización, con datos que nos proporcionó la SAT y otros más, en el cual se demuestra que el beneficio no llegó como se planteó a los guatemaltecos, entonces que el subsidio no funcionó, no tuvo el impacto. Y hoy nos topamos con la noticia que el nuevo ministro de Energía y Minas anuncia o quiere dar a conocer que va a venir con otro planteamiento de otro subsidio. Pareciera ser que no quedaron saciados con lo que se recetaron en este subsidio. Entonces no vamos a permitir otro subsidio donde no se vea el beneficio directo a la población. Entre las alternativas planteadas figura la reducción o eliminación temporal de impuestos aplicados a los combustibles. Creo que lo correcto es quitar los impuestos, tanto el IVA como el IDPP, porque el subsidio es agarrar de un bolsillo para meterlo al otro. En cambio, esto va directo a los bolsillos de los guatemaltecos, quitarle el impuesto. Y creería yo que esta es la forma correcta ahora que pues ya no hay subsidio. Los diputados también cuestionan el manejo del subsidio anterior y señalan que, aunque estaba previsto que concluyera en julio, terminó antes de finalizar junio. Yo creo que la población guatemalteca está en un análisis propio, cada una de las personas en la ciudadanía, de que si están de acuerdo con el subsidio o probablemente les parezca mejor la exoneración de algunos impuestos, como el del IDP, por ejemplo, sobre todo pues considerando los niveles tan bajos de ejecución que tiene la cartera de infraestructura vial en el organismo ejecutivo.
La Comisión de Finanzas propone realizar un esquema para implementar un posible subsidio focalizado. Un subsidio globalizado, así como el que hicimos la vez pasada, que fue también de emergencia, tomando el modelo del gobierno anterior. Yo creo que ya no aplica en este momento porque no es sostenible. La estabilidad parece ser más de larga duración. Mientras algunos legisladores consideran que deben implementarse medidas que reduzcan directamente el precio de los combustibles, desde el oficialismo sostienen que el subsidio anterior ayudó a mantener la dinámica económica. Tratamos de apalear con el tema del subsidio y funcionó. Tenemos estadísticas que nos dice que funcionó, que mantuvo la dinámica económica y que nuevamente al concluir este tema del subsidio volvemos a tener este impacto. Estamos analizando en conjunto con el Ejecutivo las medidas que va a tomarse porque no sabemos cuándo termina esta crisis, seguro no será en el corto plazo y pues también tenemos que garantizar el poder paliar la situación en los bolsillos de los guatemaltecos. Con imágenes de Eric Ávila, para Impacto Directo, Luis Cuyán. Y una denuncia penal fue presentada contra el exministro de Energía y Minas, Víctor Hugo Ventura, el actual titular de esa cartera, Edwin Barrios, y el director de Hidrocarburos, por el manejo del subsidio a los combustibles. La acción legal fue promovida por diputados, quienes señalan que el beneficio no habría llegado directamente a los consumidores, como se planteó al aprobarse el apoyo estatal. Los legisladores aseguran que la denuncia se sustenta en pólizas de importación, análisis de precios, información de fiscalización y datos proporcionados por la SAT. Según explicaron en la denuncia, se señala la posible comisión de 5 delitos y se solicita al Ministerio Público investigar el manejo de los recursos públicos destinados al subsidio. Y pilotos del transporte extraurbano se han pronunciado por el incremento en el precio de los combustibles, indicando que a pesar de esta situación no le han incrementado el pasaje. Sin embargo, sí detallaron que se ha visto una disminución en la cantidad de personas que abordan las unidades. Por su lado, usuarios señalaron que si se llegara a incrementar el pasaje afectaría su bolsillo, ya que cada persona tiene destinada cierta cantidad de dinero para su traslado. Y la situación es bastante compleja, pero hemos hecho aquí un ejercicio rápidamente de esas propuestas que se están analizando. La que ha cobrado fuerza desde finales de febrero, cuando estalló esta crisis entre Estados Unidos e Irán, es eliminar el 12% del IVA y el IDP en los combustibles. Recordemos que hay una variación entre el diésel y la gasolina regular y superior. Para el diésel el monto es totalmente diferente, es de 1.30, mientras que para las gasolinas superior y regular es de 4.60. ¿Cómo quedaría el precio partiendo la base que en estos momentos es de 42.29 para el diésel? Si eliminamos estos dos impuestos, usted tendría que pagar 36 quetzales con 60 centavos para el diésel. Mientras que para la gasolina superior, que actualmente está en 41.09, usted pagaría 32.49. Y para la regular, que está en 40.09, estaría pagando 31 quetzales con 69 centavos. Ese sería el precio que tendríamos que pagar si se eliminan estos dos impuestos. Hacíamos el ejercicio fuera de cámara aquí con Alexis y los colegas y hicimos esta operación matemática y dijimos desde qué punto de vista cabal en relación a la última noticia llegó al consumidor final el beneficio del subsidio. No llegó, jamás llegó. Entonces, ¿qué es lo que sí está en manos del gobierno? Porque siempre se va a apalancar sobre la excusa de los precios a nivel internacional, el precio del crudo en la guerra en el Golfo Pérsico, allá en Irak. Lo que sí está en manos del gobierno es retirar temporalmente los impuestos estos. Ya pagar 36 quetzales, que sería el precio, Alexis, del diésel. De diésel y gasolina. 32 y 31. 32, ya no es que sea pagable, pero ya va a golpear menos el bolsillo del guatemalteco. Pero a ver, hay algo importante acá, que no es el gobierno el que tiene que eliminar impuestos. El único que tiene la facultad es el Congreso, Jairón. Eso es importante decirlo. Y se cree que la próxima semana habrá una sesión extraordinaria para discutir este y otros temas. Yo lo veo bastante difícil que en el Congreso puedan aprobarlo, por varias razones. Dependiendo de lo que diga mañana, el viernes. El presidente con la conferencia de prensa y lo que ellos han pensado, seguramente él le va a tirar la chibolita al Congreso. Y el Congreso se va a resistir. Recuerden que ya estamos en año electoral y todo lo que pueda desgastar más aún a este gobierno, ellos lo van a hacer, porque aquí jamás, ni un político, óigalo en casa, ni un político vela por el interés del pueblo. Aquí todos velan por el interés de sus propios bolsillos. Ahí sigue, como decía Lelutier, ¿verdad?
Sí. ¿Cómo es? Fiel a sus supremos intereses personales. Hay algo aquí. Si están denunciando penalmente al ministro de Energía y Minas, lo cual me parece muy ad hoc. Al anterior ministro. Va por eso, al anterior. Pero también deberían de procesar penalmente también a la DIACO, al Ministerio de Economía. Porque quienes tendrían que haber estado supervisando y verificando los precios en los supermercados, en los medicamentos y en todo lo que se fue al alza eran ellos. Sancionar como en derecho corresponde por la 3 de la ley del consumidor a todas aquellas que incurrieran en pero el la DIACO actualmente no tiene directora, la directora se fue, la directora renunció. Pues ahí empecemos. Igual la DIACO al final de cuentas nunca ha tenido pies ni cabeza. Siempre nos ha quedado de ver. Pero mira, hay algo muy importante acá, por ejemplo, con lo de los impuestos. Yo no sé si ustedes últimamente, compañeros, han pasado por el libramiento de Chimaltenango. Ese libramiento que fue la famosa obra de Jimmy Morales, la mega obra, realmente está en total abandono. Entonces, cuando nosotros vemos este tipo de situaciones, dice uno, bueno, ¿dónde están los impuestos? ¿Dónde están las carreteras? 5 ministros de comunicaciones han pasado a lo largo de este gobierno. ¿Y qué han hecho? Absolutamente nada. Pero Mar, ¿cuántos años tiene esa carretera haberse construido? 8. Vaya, ¿y qué han hecho? Oíme, la carretera que se construyó de Escuintla al Puerto Quetzal duró 25 años. Cuando estaba, porque estaba privatizada. Tenemos que irnos a la pausa, siga con nosotros, volvemos. Y vamos ahora a Torre de Tribunales. El hijo del ex viceministro de Energía y Minas, que fue encontrado sin vida en su residencia este fin de semana, está a la espera de la audiencia por parricidio. María Paula Carranza tiene los detalles desde Torre de Tribunales. Adelante, buenas noches. Buenas noches, Alexis. Como lo mencionas, nos encontramos en Torre de Tribunales, donde seguimos a la espera de que se desarrolle la primera audiencia de declaración de Camilo Roberto Calvo Leiva, quien fue capturado el pasado fin de semana en el sector de Zona 16 capitalina al ser sospechoso de la muerte de su padre, el ex viceministro de Energía y Minas, Jorge David Calvo Drogo, de 71 años. Calvo Leiva se encuentra aislado en un sector de Carceleta, donde nos encontramos en este momento a la espera, donde se espera el desarrollo de esta primera declaración. De acuerdo con la programación, la audiencia de esta instancia debía de empezar a partir de las 7 de la noche, pero aún continuamos a la espera. La audiencia fue reprogramada el pasado fin de semana, luego que el juez de turno ordenara al INASIF realizar una evaluación psicológica al detenido para determinar si cuenta con las capacidades mentales para enfrentar un proceso penal. El domingo 19 de julio, la defensa de Calvo Leiva afirmó que su patrocinado sufre ataques psicóticos y que no se encontraba consciente de lo que hacía, por lo que solicitó que se le practicara exámenes psicológicos, petición que fue aceptada por la judicatura y ofició al INASIF para el trámite correspondiente. Algo que nos mencionaban los policías en el área es que ha sufrido ciertos ataques psicóticos, por lo cual el detenido se encuentra solo en la tercera celda. Por el momento se espera que durante el desarrollo de la audiencia que esperamos se analicen los resultados de dichos exámenes y posteriormente la judicatura determinará cómo se procederá en este caso. El sospechoso fue capturado el pasado 18 de julio en el interior de su vivienda, lugar donde también se localizó el cuerpo de su padre, quien presentaba heridas causadas con arma blanca en diferentes partes del cuerpo. Esta es la información que tenemos hasta el momento mientras se desarrolla esta primera declaración. Con imágenes de Javier González, reportó para Impacto Directo Paula Carranza. Gracias, María Paula, por esta actualización desde Torre de Tribunales. Jorge, hablamos a inicios de esta semana del caso del ex viceministro de Energía y Minas y de esos exámenes que fueron solicitados por la defensa, exámenes psicológicos. ¿Qué va a determinar el juez al momento de recibir esos informes por parte del INASIF? El Código Penal guatemalteco establece lo que llamamos atenuantes y eximentes de la responsabilidad penal. ¿Eso qué quiere decir? Que una persona no puede enfrentar juicio siempre y cuando se pueda demostrar de que no estaba en el pleno uso de sus facultades mentales e intelectuales.
para poder establecer la capacidad volitiva, cognitiva, o sea, la capacidad de decisión, de albedrío y de querer o poder hacer las cosas, un psiquiatra debe hacer un examen psicológico y psiquiátrico, debe determinar que en el momento en el cual se cometió el ilícito, que en este caso fue matar a su propio padre, un delito de parricidio, si él no estaba consciente en tiempo, espacio y persona, o sea, estaba desconectado de la realidad. Un ataque psicótico es cuando una persona se desconecta, por así decirlo, de su realidad. Está haciendo una cosa pero pensando en otra. Para esto es importante el protocolo y la metodología utilizada por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, que tiene que demostrar a ciencia cierta que sí había un ataque psicótico de por medio, y lo cual le impedía al hijo de esta persona asesinada, bueno, en este caso que es un parricidio, el no haber tenido la capacidad de poder inhibirse, de bloquearse, de poder establecer un criterio para decir, es mi padre, no lo voy a matar. Ahí Pero habría... aquí hay otra situación, Luis, que es importante mencionar. Las bebidas alcohólicas que supuestamente estaban ingiriendo, porque esto al final te inhibe también de la realidad. O sea, te inhibe la realidad, pero realmente, digamos, si estás consumiendo bebidas alcohólicas con tu papá, o sea, estás consciente de que estás compartiendo con tu papá. Es que partamos de ahí. O sea, estás echando dos tragos en la casa, estás platicando. Entonces, venir a decir que él tiene un ataque psicótico y en eso lo mató, o sea... A menos que haya sido diagnosticado previamente. Pero es un caso que, bueno, se conocerá. A las 7 fue programada esta audiencia de primera declaración. Veremos el resultado, le tendremos todos los detalles en prensalibre.com y también en la emisión estelar de Noticiero Guatevisión a las 21 horas. Ya volvemos. Lo que parecía un momento de diversión en un parque recreativo se convirtió en una pesadilla cuando una mujer cayó desde una altura de 4 metros mientras se encontraba en un juego mecánico con temática de carros de carrera en Guayaquil, Ecuador. Un trabajador del parque aseguró que la mujer se desmayó durante el recorrido, lo cual habría ocasionado que perdiera el equilibrio y fuera expulsada del juego la noche del pasado lunes. Tras el impacto, la víctima fue atendida rápidamente por paramédicos y luego fue trasladada a un hospital cercano en donde se recupera. Sin embargo, no se ha informado oficialmente sobre su estado de salud. Como consecuencia, ese juego mecánico fue sancionado con un día de paralización mientras el resto de la feria siguió funcionando. Las autoridades deberán determinar si el juego cumplía con las medidas de seguridad exigidas para operar. Y acá, con estas imágenes, Omar, no sé si contaba con un cinturón de seguridad también, porque se pudo haber desmayado, pero salir expulsada de esa manera. Claro, mira, es parte de la seguridad que nosotros también tenemos que tener en cuenta, ¿verdad? Para nuestro uso personal. Por ejemplo, ahorita está la Feria del Cerrito del Carmen. Y después de la Feria del Cerrito del Carmen se va a la Feria de la Asunción. Entonces, bueno, cada quien tiene la disposición o la libertad de divertirse, pero al menos en mi caso, compañeros, yo no me voy a subir a un juego que no reúna las condiciones, ¿verdad? Cinturón, que no esté en un bloque parado. Yo creo que al final cada uno de nosotros tiene esa libertad de poder escoger por mucho que nos queramos divertir. Sí. Niños subirnos a los juegos. La adrenalina, pero al final de cuentas somos muy parecidos en Latinoamérica, porque esto ocurrió en Ecuador, pero podría ser Guatemala también. Aquí lo hemos visto y lo hemos hablado, o sea, ves la informalidad de este tipo de juegos mecánicos que te exponen a un alto riesgo con muy bajas medidas de seguridad, sin mantenimiento. O sea, ahí es evidente que esa señora no tiene ningún tipo de cinturón. Imagínate que hubiera sido una niña, o sea, se para un guirito, se cae, igual ya no estuviera contándola. Entonces, digamos, creo que falta la regulación o sea, todavía no estamos como muy conscientes del riesgo que están exponiendo las personas para divertirse en unas condiciones. Claro. Sí, muy difícil. Ahí están las imágenes de lo que ha sucedido en Ecuador. Tenemos que ir a la pausa, ya volvemos. Y ayer fue el Día del Perro. ¿Le cantó usted alguna canción a su mascota? Bueno, los Tigres del Norte sí, lo han hecho y le dedicaron la canción Mi Buena Suerte a la perrita llamada Luna, del vocalista de la agrupación Hernán Hernández. En el video se observa a la perrita junto al famoso cantante con 2 hogares diferentes, bajando de un auto y hasta supervisando las compras. Hoy en el Día del Perro, pues aparecen muchos apapachos, escribió la agrupación en Instagram, donde ya acumulan más de 33,000 me gusta. Se tiene previsto que esta agrupación musical se presente en Guatemala el 16 de diciembre con su gira global Los Tigres del Mundo. El norte es más allá de la frontera. Veamos. Eres la consentida. Un besito, un besito. Ay, qué bonito me da besitos. Eres mi buena suerte. Porque al conocerte todo
Bueno, muy bonita la canción, muy alegre, emotiva, Jairón. A mí me encanta. Yo creo que ya no deberían de llamarse los tigres, sino los dinosaurios del norte. Del norte, Desde que yo tenía como 4 años ya sonaban los tigres. Bueno, sí. Era la música preferida de mi abuela y por eso es que me la sé. ¿Cómo se llama aquella del carro rojo? A ver, la banda del carro rojo. Jairón, Sí. Jairón, Del sur. Jairón, regalarles una cantadita así Una, como... una probadita. Pedro, qué gusto de verte. Eso. No, hombre, vamos a brindar, por favor, Jorge, porque... Brindamos ahí por el dinosaurio de Los Guatemala. dinosaurios. A ver, los perritos, ¿celebraste ayer, Omar? Sí, fíjate que sí, lamentablemente ya mis 2 perros ya no están con nosotros, estuvieron más o menos 15, 20 años, Oliver y Daisy, pero realmente dejaron un gran legado en la vida de la familia, pero sobre todo en mis hijas, Eso es lo ¿verdad? bonito. Luis, ¿también te tocó celebrar o no hay Tenemos mascotas? a Kiki y a Shakira en la casa, vos. Todos los días la celebramos. Con el Dai Dai y el Waka Waka, ¿no, Shakira? En mi ¿Y cómo casa te hay fue, 2 Jorge? chihuahuas y una se llama Lunes de mi hija. Pero los perros los cuidan mejor que a mí. A ellos no les falta nada, a mí no importa, man. Ahí celebran el Día del Perro, ojalá me estén oyendo. Yo tengo un perro tan consentido que el animalito no le puede ser otra cosa. Solo come pechuga, molleja, Puchica. Y concentrado de vegetales. Sí, Tiene agua buena dieta. salvavidas. Que va aquella época en que los perros acompañaban al ser humano a cazar mamuts. Hoy en carruaje los carga la gente, Dios mío. Qué bonito. En mochilas. Y así llegamos al final de Impacto Directo. Gracias por su sintonía. Los panelistas: Omar Sosa, fundador de la Asociación Guatemala Vive con Valores; Luis Villegas, abogado experto en seguridad y desarrollo; Jairón Salguero, actor y comediante; y Jorge Granados, médico, abogado y experto en criminología. Le deseo una excelente noche. Soy Alexis Ponce. Nos vemos mañana a 19 horas aquí por Guatevisión.